Es una bendición muy grande, ¿verdad? Aquí tenemos un verdadero líder por excelencia. Y lo que cabe destacar de este líder, de Nehemías, la persona que Dios utilizó de manera sobrenatural, es que él tenía un fuerte sentir, ¿verdad? Justamente la posición, justamente la circunstancia que vivía el pueblo del Señor. El pueblo del Señor está viviendo en gran afrenta, dice la palabra de Dios, estaba viviendo situaciones complejas, había problemas a su alrededor, y Nehemías sentía una carga muy grande por justamente la condición del pueblo. En base a esto, allí comienza el libro de Nehemías, diciéndole que justamente el rey al cual él le servía comenzó a notar una inquietud en él y le preguntó, y bueno, él fue sincero y le dijo: ¿cómo puedo estar yo bien? ¿Cómo puedo estar alegre? ¿Cómo puedo estar contento si mi pueblo la está pasando mal, ¿no es cierto? Entonces, qué tremendo, porque yo creo que en ese instante el Señor estuvo atento a las palabras de Nehemías, ¿verdad? Estuvo atento porque evidentemente el rey, ustedes saben que Nehemías era el copero del rey. El rey, obviamente, le estaba preguntando a Nehemías qué le pasaba, y yo creo que de algún modo Nehemías sospecharía, ¿no?, que por algo se interesó él en la condición en que estaba el rey, en la condición en que estaba Nehemías, y tal vez habrá pensado, de repente, no sé, tal vez el rey, yo esperaba que tal vez se enoje el rey, sin embargo, veo que el rey estaba preocupado por la condición en que estaba, y tal vez se pudo haber imaginado, bueno, a lo mejor hay, ¿no?, alguna bendición para mí, ¿no?, ya que el rey me ve de esta manera. Sin embargo, él lo que le dijo al rey: ¿cómo puedo estar bien yo si mi pueblo, Jerusalén, mis hermanos están pasando momentos complicados? En base a esto, usted conoce la historia, comenzó todo un proceso, ¿no?, en donde Nehemías llega definitivamente allí a Jerusalén, revisa los muros de la ciudad, ven que están derribados, las puertas quemadas a fuego, y todo este cuadro lo aflige mucho, y comienza una etapa de reconstrucción de la mano de Nehemías. Amén. En base a esto, nosotros vemos, mire, gloria a Dios, gracias Señor, nosotros vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2, que Nehemías va a Jerusalén. En el capítulo 3 comienza la reconstrucción de la muralla. Cuando nosotros nos acercamos a este libro y vemos y hablamos sobre la reconstrucción de los muros y de las puertas, deberíamos trasladarlo a nuestra propia vida, de manera tal que de algún modo comprendamos que el Señor está llevando adelante una obra en nuestra vida, reconstruyendo también nuestro caminar, nuestra historia, ¿verdad? Todos llegamos a Cristo muchas veces en esta condición, como estaba Jerusalén, con los muros destruidos, con las puertas quemadas a fuego. Y comienza todo un trabajo de reconstrucción. ¿Cuántos comprenden esto? Que el Señor está reconstruyendo nuestra vida. Mire, entonces, en el capítulo gloria a Dios, en el capítulo 4, los enemigos se levantan a esa reconstrucción. Como también en nuestra vida los enemigos también se pudieron haber levantado para que no se reconstruya, ¿no?, para que no, gloria a Dios, para que no haya restauración. Esos enemigos pueden ser a veces hasta los de nuestra misma casa, nuestros compañeros de trabajo, bueno, usted ya sabe. Ahora, mire qué interesante, gloria a Dios, porque en el capítulo 6, gloria a Dios, en el capítulo 6 dice, yo tengo un título aquí en la Nueva Traducción Viviente que dice: continúa la oposición a la reconstrucción. O sea, la oposición continuaba, ¿verdad? Vamos a leer juntos capítulo 1 en adelante, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Sanbalat, Tobías, Gesén el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha. Mire. Vamos a la carga otra vez. Ahí había unos personajes, ¿verdad?, que descubrieron que Nehemías había terminado la reconstrucción de la muralla.
Cuando hablamos de muralla, ¿de qué estamos hablando en nuestra propia vida? Estamos hablando de que justamente los muros son muros que tienen una misión, la misión de proteger la ciudad. Bueno, esa protección nuestra se va justamente llevando adelante de parte de nuestro Dios y tiene mucho que ver con el crecimiento del temor de Dios en nuestra vida, tiene mucho que ver con nuestra consagración a Dios, como que Él va formando un vallado a nuestro alrededor a medida que nosotros vamos dándole justamente, ¿no?, lugar en nuestra vida, pidiéndole al Señor que justamente lleve adelante ese vallado y que ese vallado tiene el propósito de proteger frente a los enemigos. Entonces, no es que de repente nosotros ponemos tal vez una reja o un rejado en nuestra casa por las dudas, por si llegan a venir los saqueadores. No, aquí los saqueadores estaban, aquí los saqueadores se manifestaban y era como vivir en una zona de conflicto, ¿verdad? Entonces, si usted va a vivir en una zona de conflicto, obviamente que va a tomar sus recaudos. Bueno, nosotros tenemos que saber que estamos en una zona de conflicto. A nuestro alrededor, tal vez no nos metemos con nadie, tal vez está todo bien, somos personas macanudas, pero hay todo un mundo espiritual que nos es contrario y que se levanta contra nuestra vida, fundamentalmente cuando ven trabajo de reconstrucción. Esto es interesante verlo. El enemigo no puede soportar que haya un trabajo de reconstrucción en nuestra vida. No puede soportar de que nosotros estemos bien espiritualmente, que crezcamos en la obra y en el camino del Señor, que nos vayamos desarrollando espiritualmente. Él nos quiere ver siempre mal, nos quiere ver afligidos, o de repente, si no estamos mal o afligidos, nos quiere ver enredados o envueltos en las cuestiones de este mundo, pero bien lejos de Jerusalén, bien lejos de las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí Nehemías había terminado la muralla, dice la palabra, y no quedaba ninguna brecha. Que no quede ninguna brecha tiene que ver con que no quede ningún hueco, ¿verdad? No quede nada sin ser restaurado, ¿verdad? De alguna manera, ese es el trabajo que el Señor va llevando adelante en nuestra vida, para que nosotros vayamos cerrándole puertas, vayamos cerrando grietas, brechas. ¿Y qué será esto? Y es como que de repente decimos, bueno, vamos tomando conocimiento, entendimiento, revelación, de que hay pensamientos, acciones nuestras que le abren la puerta al enemigo. Y cuando el Señor empieza a mostrarnos justamente las brechas, ¿no?, decididamente nosotros empezamos a cerrarlas, ¿no?, a tomar una firme decisión de decir, bueno, esto ya nunca más, yo quiero vivir una vida realmente distinta, pero de verdad, yo quiero vivir una vida nueva, no parches, sino decimos, yo voy a cerrar estas brechas. Por ahí estaba la cosa en aquellos días, ¿no? No quedaba ninguna brecha. A pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje. Mire cómo comienza esto. Enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta, ¿qué dice? Me di cuenta. Lo último que nos ministró el Señor tuvo que ver ¿con qué? Con el discernimiento, con darse cuenta, con advertir. Me di cuenta que ellos tramaban hacerme daño. De modo que le respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Versículo 4. 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez le respondí lo mismo. A la 5ª vez, 5 veces. A la 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía: circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti: atención, hay rey en Judá.
puedes tener la seguridad de que este informe llegará a los oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Mire qué interesante esto, ¿no? Gloria a Dios. A medida que la reconstrucción iba adelante, se iban cumpliendo etapas. Ya la muralla, el vallado estaba, no había brechas allí. Entonces, el que no haya brechas en nuestra vida tiene que ver con el hecho de que ya estamos creciendo en el Señor. Nosotros vamos avanzando en los caminos del Señor, pero vamos cayendo, ¿no? Vamos cayendo en distintas trampas. Cuando las brechas se van tapando, no hay hueco, no hay entrada. El enemigo no puede entrar. Aún las puertas estaban, ¿no? Aún las puertas todavía no estaban de pie, pero era algo más o menos controlable todavía, porque las puertas estaban bien enumeradas, se sabían dónde estaba. El tema es que ya no había brechas. Cuando esto ocurre, el enemigo, ¿qué hace? Lo manda a llamar. Le manda un mensaje. Entonces, no es extraño que en nuestra vida, cuando nosotros avancemos en el camino del Señor, empiecen a llegar mensajes. Esos mensajes tenemos que discernirlos, porque dice que Nehemías se dio cuenta, pudo discernir que traía bajo el poncho que otras intenciones tenía. Y nosotros tenemos que estar despiertos en este tiempo, porque ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros creyentes en Cristo Jesús avanzamos en el camino del Señor, empezamos a caminar en otra dimensión y empezamos a disfrutar de lo que antes no disfrutamos, como por ejemplo, paz en nuestro corazón y paz entre los hermanos, ¿verdad? Y de repente esa paz y esa bendición que nosotros estamos viviendo, nosotros pensamos de que, bueno, se terminó, ¿no?, la hostilidad. Y sin embargo no es así. Y esto es interesante comprenderlo, porque cuando nosotros bajamos la guardia en el camino del Señor, el enemigo va a aprovechar esa ventaja. ¿Ustedes están entendiendo esto? Entonces, mire, acompáñeme, gloria a Dios. Se dio cuenta. Dice la palabra, versículo 8. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Mire, de más está decirle que le estaba hablando a alguien que tenía una cierta cercanía con el rey o una cuota de respeto. Mientras que él venía de un estado de ser el copero del rey y que si bien estaba en Jerusalén por autorización del rey y demás, obviamente que, ¿no?, la palabra de esta gente aparentemente era más autorizada que la de él. Sin embargo, fíjense de qué manera le responde. Todo lo que tú dices es puro cuento. Tú mismo lo inventaste todo. Ahora, ¿será que en el camino nuestro en Cristo Jesús, a veces el enemigo se levanta para detener la obra que comenzó Dios con puro cuento? Con puro cuento. Claro que sí. Y esto hay que discernirlo, porque si no discernimos esto, pisamos el palito. Gloria a Dios. Entonces el versículo 9 dice, solo trataban de intimidarnos. ¿Qué quería hacer el enemigo? Intimidar. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo, ¿cómo dice? Gloria a Dios. Que seguí con el trabajo, decí conmigo, más decidido que nunca. Aleluya. Este mensaje así se llama, más decidido que nunca. Yo creo que estos son días en donde tenemos que estar más decididos que nunca, porque la presión es grande. El enemigo se levanta y vos no lo ves. Es como la presión atmosférica. ¿Vos ves la presión atmosférica? No. ¿La sentís? Claro que sí.
ejerce presión la atmósfera sobre nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que comprender que esta presión que tal vez podemos llegar a sentir en estos días tiene una causa, tiene dice que debe andar Gesem, debe andar Tobías, debe andar Sanbalá dando vuelta. Amén. Con la intención de oponerse ¿a qué? A la reconstrucción. Entonces, fíjense que a veces nosotros decimos, uy, quiero hacer esto, tengo lucha, quiero hacer otro, tengo lucha. La lucha principal está contra la reconstrucción. Está con la obra de Dios, contra la obra de Dios en nuestra vida. Esa es la primera, lo que a veces perdemos de vista. A veces decimos, yo quiero lograr esta meta, ¿no? Y obviamente a veces puede haber alguna que otra traba en el camino. Y decimos, uy, y ponemos todo nuestro esfuerzo ahí. Y decimos, uy, qué mal, pero mira la traba que tengo, mira el problema que tengo, no puedo lograr esta meta en particular. Pero nosotros debemos preocuparnos por la principal meta, la que tiene en la mira el enemigo, que es la obra de Dios en nosotros. Entonces ahí el pastor en esta semana nos hablaba en sus transmisiones sobre examinarnos a nosotros mismos, cosa que hacemos cada vez que nos acercamos a la mesa, pero que deberíamos hacer más seguido. Y en ese examen nuestro, que como es personal, tenemos que, obviamente, que ser sinceros con nosotros mismos y de alguna evaluar cómo va nuestro caminar en el Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos avanzando o si vamos como el cangrejo para atrás. Si estamos avanzando o estamos retrocediendo. Y ser sinceros con uno mismo, también con el Señor. Ahora, si nosotros estamos retrocediendo en nuestra intimidad con Dios, en nuestra consagración a Él, nuestro compromiso con Él, si vemos que vamos bajando los decibeles, hermano mío, es que estamos perdiendo por punto. Todavía no nos noquearon, pero está cerca la cosa. Amén. Entonces, es tiempo de despertarnos y decir, no, momentito. ¿Qué dijo Nehemías? Gloria a Dios. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podían desalentarnos. Intimidación, desaliento, con el propósito de detener la obra. Ahora, ¿la obra quién la lleva adelante? El Señor en nuestra vida. ¿Cómo la va a detener? Y a través nuestro. Nosotros somos los que podemos decir, Señor, para la mano, hasta aquí nomás. ¿Amén? Y no necesariamente con palabras, sino con acciones, con pensamientos que comienzan a caminar y terminan justamente en una acción negativa que hacen que la obra se detenga. Ahora, observemos esto, gloria a Dios. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Lelaía, nieto de Metalugel, nombre es tremendo, que estaba recluido en su casa, y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios, cerremos las puertas con cerrojos, tus enemigos vienen a matarte esta noche. O sea, ¿quién era? Gloria a Dios. Uno que quería su bien, no es que era parte del enemigo. Entonces, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Pero yo le respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Gloria a Dios. Decid conmigo, más decidido que nunca. Me di cuenta otra vez el discernimiento de que Dios no le había hablado. Oye, espere. ¿Cómo? A ver si acá dice lo mismo. Me di cuenta de que Dios no le había hablado. Este era un profeta, ¿verdad? Con alguna cercanía seguramente para que lo escuche. Dice, sino que decía esta profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalá lo habían contratado. Entonces, mire qué tremendo. Y esto es el cuadro de los días finales, ¿verdad? Profetas que por sueldo comienzan a profetizar lo que el enemigo quiere. Entonces, ellos, versículo 13, gloria a Dios, esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme
y desacreditarme. Entonces mire cómo el obrar del enemigo es siempre el mismo. Inducir, intimidar, cercar a una persona que cometa el error para luego acusarlo. Y obviamente desacreditarlo. Entonces, ve que las cosas no cambian, esto es siempre igual. Entonces mire qué interesante esto. Versículo 14. Oh Dios mío, acuerda de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanbalat han hecho. Y recuerda la profecía de Noadías y todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. O sea que había unos cuantos. Él sabía, el enemigo sabía que Nehemías era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ¿cómo iba a intentar intimidarlo y detenerlo? Haciéndole creer que venía palabra de Dios para su vida. Entonces, mire hasta qué punto nosotros tenemos que alcanzar discernimiento, ¿verdad? Porque, mire, hay momentos en donde nosotros los creyentes, ¿verdad? A lo mejor nos dicen algo de parte de Dios y yo digo, ¡wow! ¿No? ¡Qué bárbaro! Y a lo mejor nos hacen cambiar el rumbo, nos hacen cambiar la dirección de nuestro caminar en el Señor, no sé, muchas cosas pueden ocurrir. El hecho es que no haya reconstrucción. Lo que empezó el Señor, que no se termine. Pero bueno, te vas a dar cuenta, yo tampoco. Si no, ejercitamos el discernimiento que le pedimos al Señor y que Él quiere darnos. Entonces, imagínense que llega palabra del Señor. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, en estos tiempos, más que nunca, nosotros tenemos que estar preparados para eso. Porque todo el que dice, esta palabra viene de parte de Dios, vamos a analizar si viene de parte de Dios. Nehemías se dio cuenta que no le había hablado el Señor. Entonces, ¿pero cómo se da cuenta? Y se da cuenta porque usó la lógica. Mire, si él le pidió al rey que lo habilitara para ir a reconstruir la ciudad, el rey accede, ya era un milagro, accede, comienza un proceso de restauración. ¿Se terminaron las murallas? Se terminaron las murallas, pero las puertas todavía no. Entonces, en ese momento viene uno y le dice, esto es palabra de Dios, vamos a meternos dentro del templo, quedémonos encerrados acá porque viene el enemigo a matarte. Dijo, no, espere, que esto no puede ser así. Si yo todavía no terminé la obra. ¿A ver? Entonces, es importante que podamos discernir en este tiempo. Hay una obra que comenzó en nuestra vida y que caeríamos en el error gravísimo de decir, ya está terminada. El Señor está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando en nosotros. Entonces, todo lo que te quiera hacer creer que la obra ya está y que, bueno, tomemos otro rumbo, tomemos otra dirección, no viene de parte del Señor. Es muy importante esto, y esto tiene que ver con nuestra humildad que tiene que crecer. Porque imagínense que de repente hay momentos en donde nosotros agradamos a Dios, porque la obra que Él va llevando adelante en nuestra vida va viento en popa, ¿verdad? Y el Señor le agrada eso. Ahora, tenemos que ser nosotros sinceros con Él y con nosotros mismos de que todavía la obra no está completa. Entonces, si no está completa, ¿cómo vamos nosotros a cambiar de dirección? ¿Cómo no? Se esforzó él, esforzó al pueblo, levantaron, trabajaron armados, ni se cambiaban a la noche para dormir, se turnaban, un esfuerzo tremendo. Todavía no habían terminado de poner las puertas y le dice, vamos a escondernos porque viene el enemigo. No. Y ahí pudo discernir, gloria. Ahora mire, claro, todo eso en medio de una situación de peligro. Discernimiento en medio de una situación de peligro. Porque cuando tenemos todo el tiempo del mundo para discernir, ¿verdad? Cuando hay tiempo, está todo tranquilo, hay paz, decimos, bueno, vamos, no hay problema. Pero en una situación de peligro, esto requiere velocidad, o sea, no podemos dormir en los laureles, mire. Entonces ellos esperaban intimidarme y hacerle pecar. Entonces Nehemías le dice, Señor, acuérdate de las cosas malvadas que me hicieron los enemigos, cómo trataron de intimidarme. Así que el 2 de octubre, ¿qué dice? El 2 de octubre, gloria a Dios, a los 52 días, usted sabe que se completó la obra en 52 días, en los días de Nehemías.
Cosa que no podía hacer, no, ese plazo no se podía llevar adelante naturalmente. Pero algo pasó, se ve que el Señor los respaldó. Entonces dice, después de comenzar la obra se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados y se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Miren, hermano, qué tremendo esto. A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que avanzamos por gracia y misericordia del Señor. El enemigo lo sabe. Ahora, dice la palabra, gloria a Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, hijo de Ará, y Jonaán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulmán, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de interminar. Esto es tremendo. Tenemos Telea, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Gloria a Dios. Mire. Dice la palabra. Muchos de ellos se habían comprometido a ayudarlo. Habían hecho esto porque Tobías era el yerno de Secanías, hijo, porque su hijo se había casado con la hija, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Fíjense lo que sigue después. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que Tobías había hecho y a él le contaban todo lo que yo decía. Mire qué tremendo esto. Frente a mí hablaban de todo lo bueno que era Tobías y después le contaban todo lo que él decía. Entonces, para poder contarle lo que él decía, de alguna manera le habían ganado la confianza a Nehemías. Entonces esto nos muestra algo interesante, ¿no? Que en tiempos de reconstrucción no se puede confiar en cualquiera, no se puede abrir el corazón con cualquiera. Y esto no quiere decir que seamos ermitaños, que nos aislemos, no, pero sí que seamos sabios, Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. ¿Amén? El inteligente está informado, pero el sabio pone por obra lo que aprende. ¿Y nosotros qué aprendemos? Nosotros lo que aprendemos en el discipulado del Señor es que necesitamos, por sugerencia de Él, ser mansos como qué. ¿Y qué más? Ya me puse nervioso, gloria a Dios. ¿Y qué más? Manso como las palomas y astuto como la serpiente. Entonces, es momento de hacernos, echarle mano a esa astucia. No con la maldad de nuestra vieja vida, pero sí para despertarnos. Fíjense, hermanos míos, que hoy por hoy los tiempos son difíciles, ¿verdad? No todos le prestan la debida atención a la reconstrucción de parte del Señor en su vida. Y a veces se conforma con la muralla hasta la mitad nomás. Y si uno ve que la muralla está a la mitad, la cosa más o menos cambia. Pero el trabajo tiene que completarse. Cuando el trabajo se completa, a veces se requiere más esfuerzo, ¿verdad? Cuando se completa una obra, ¿qué se tiene que hacer? Más esfuerzo, más trabajo, ya hay que subirse a las escaleras, a los andamios, hay que hacer mayor inversión. Usted sabe de lo que estamos hablando. O sea, se requiere más esfuerzo. Y el esfuerzo es lo que justamente muchas veces algunos esquivan. Ahora, en esos momentos, hermano mío, no podemos perder de vista que el enemigo no quiere de ninguna manera que vos y yo estemos a los pies de Cristo y que Él siga adelante en la obra que comenzó. Ahora, ¿qué obra comenzó? La verdad, me parece que ya la termino, porque yo ya no soy más el mismo que antes. No somos los mismos, yo estoy de acuerdo. Decirle que esto es lo tuyo, vos no sos más el mismo, gloria a Dios. Algunos te da ganas de decirlo a peor, pero no le digas eso, no, mentira. Pero, o sea, no somos los mismos. Pero la obra no se completó todavía. Todavía
tiene que seguir puliendo el Señor, ¿verdad? Y bienvenida esa pulida, bienvenida esa pulida. Entonces, dice que el 2 de octubre se terminó la cosa en 52 días, gloria a Dios. Y en todo ese tiempo, nunca, Tobías dejó de mandarle carta para intimidarlo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros que porque ya hace unos años que estamos en Cristo, el enemigo ya no nos engrupe más, ni nos va a querer intimidar más? En toda la obra estuvo queriendo intimidar. Mire, gloria a Dios. Fíjense, cuando quedó terminada la muralla, capítulo 7, e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores, levitas. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel, que temía a Dios más que la mayoría. Y les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Bueno, ¿yo qué hacemos cuando hace calor? Gloria a Dios. Bueno, la orden es la contraria. No dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Gloria a Dios. Ahora, cuando, tal vez, no sé si aquí en esta ciudad exactamente, ¿no? Pero si nosotros nos vamos al norte, en las horas más calurosas del día, ¿qué hora es? La siesta, dice la cordobesa. Ahí no se puede molestar. La siesta. Y justamente, ¿no? Justamente, vamos a dormir la siesta porque no se aguanta el calor, no se puede hacer nada, ¿no? Gloria a Dios. Y es ahí donde las puertas tienen que estar cerradas. Esto nos habla de qué? De que puede haber descuidos en nuestro caminar. Y bueno, pero no podemos estar viendo demonios en todos lados. Es que están en todos lados. Y no, pero no podemos estar siempre a la defensiva. Es que si no estamos a la defensiva nos van a noquear. Es que no podemos, no se puede estar viendo problemas siempre. La vida en Cristo es linda, maravillosa, gloria a Dios. Pero el que se descuida, cae en el combate. Y es importante entenderlo. El que no comprende esto, el que toma esto de manera muy light, va a ser sorprendido a la hora de la siesta. Oh, gloria a Dios. Te va a agarrar sin espiral, va a ser sorprendido a la hora de la siesta, hermano. Por favor, el que tenga oído, oiga. Ay, Dios mío. Y mire lo que pasó acá. Dice, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día. Y aún mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén, a los que viven adentro, para que hagan guardia cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela en el muro y otros frente a su propia casa. Ay, ay, ay. Los muros, recién mencionábamos que figura de la construcción del vallado del Señor a nuestro alrededor, ¿no? O sea que podemos, si hablamos de los muros, hablamos de manera personal nuestra. El trabajo de la reparación, de la reconstrucción de nuestra propia vida. Pero aquí Nehemías lo que hace es poner un centinela en los muros y otro en la puerta de cada casa, de cada familia, que eran pocas en aquellos días porque todavía no había mucha gente, después empezó a multiplicarse la cosa, pero en cada casa había un centinela. Entonces fíjense que allí entra en escena, ¿no? El poder estar despierto y obtener discernimiento, ¿quién? Sobre la cabeza de la familia. Porque había un guarda sobre el muro, o sea, un guarda de manera personal y otro de manera familiar. Entonces, y fíjese que a veces, no sé, tú decías, pero si no puedo ni con mi propia vida, ¿cómo hago? Es que no se trata de que vos o yo podamos con nuestra propia vida. Es el Señor el que va a poder con nuestra propia vida. No lo vamos a lograr nosotros con fuerza de voluntad. Entonces, por eso se encargó de que la reconstrucción sean 52 días, para que todos vean que Dios estaba en el asunto. Entonces, si todo esto lo trasladamos a nuestra vida, muchos se tienen que dar cuenta que está Dios en medio del asunto. Van a ocurrir cosas en nuestro caminar donde va a ser notorio que el Señor está allí en el medio. Y a veces no se ve cuando
Es bien tremendo, ¿no? Bien tremendo. Porque cuando la obra está en construcción, no se ve nada todavía, ¿no? Es más, a veces hasta feo se ve la cosa. Pero cuando empiezan a terminar las terminaciones, todo empieza a cambiar. Todo empieza a cambiar. Decir, wow, mira qué lindo esto, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que ocurre en nuestra vida. Eso es lo mismo que ocurre en nuestra vida. Y a veces vienen palabras, hermano, gloria a Dios, que hay que tomarla con pinzas. Porque a veces hay palabras que vienen de parte del Señor y otras veces hay palabras que pueden venir de los deseos del corazón. No me animo a llegar hasta este punto, ¿no? De que lo sobornaban a los profetas, pero a veces hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que saber que tenemos que pedir a Dios discernimiento, porque los errores de hoy no son como los errores del ayer. Hoy Cristo está muy cerca y sería, ¿no? Sería una lástima que perdamos tiempo. No hay tiempo para perder, Él está muy cerca. Entonces, una pérdida de tiempo hoy puede llegar a encontrarnos en un escenario contrario a lo que el Señor espera encontrarnos. Y eso puede llegar a ser temible. Termino con esto. Dice, puestos de centinela y otros frente a su propia casa. En ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir todos los nobles y dirigentes de la ciudad, junto con los ciudadanos comunes, para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá, y allí estaba escrito lo siguiente, y comienza todo un listado. Ahora, ¿por qué aquí comienza esto? Porque no olvidemos que la idea del Señor, ¿cuál era? Que su pueblo se mantenga apartado de otros pueblos. Que guarden la línea sanguínea, ¿verdad? Que guarden su genética. Ahora, ¿el propósito cuál era? De ese pueblo, ¿quién vendría? El Salvador. Entonces, fíjense que para nosotros hoy, guardar la línea de sangre, guardar la genética, tiene que ver con el hecho de comprender primeramente que somos pueblo escogido de Dios. Y que no podemos mezclarnos. Y aquí no lo vamos a tomar con pinzas. Vamos a tomarlo. ¿Por qué? Porque el que toma con pinza, vio, que lo suelte y ya está. No, vamos a tomarlo. ¿Qué significa no mezclarnos? No estamos hablando de sectas, no estamos hablando de estar apartados. No. Significa, hermano mío, que vos y yo ya sabemos en quién hemos creído. Vos y yo estamos disfrutando de una nueva vida, ¿verdad? Entonces no podemos dejar a agentes extraños que entren en esta nueva vida y que nos hagan retroceder. Y ahí hay que despertarse, porque el trabajo del enemigo es justamente eso, que vos y yo retrocedamos. Si hay algo que el creyente va a tener que enfrentar, es a veces quedarse solo. Pero si se pone a observar quiénes son los que lo dejan solo, y tiene que darle gracias a Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Y porque son personas que lo único que van a hacer, van a influenciarte para que vuelvas atrás. Y comienza un tiempo de restauración en donde ya no vas a estar más solo, ¿verdad? Pero las compañías las elige el Señor. ¿Quién nos diría que nosotros un domingo estamos acá? ¿Amén? Y el Señor eligió a ese hermano, esa hermana para que esté a tu lado, para que juntos sigamos este camino precioso y podamos disfrutar esta nueva vida. Una vida que tenemos que apreciar y que el enemigo se encarga cada día de que vos y yo la despreciemos un poquito. ¿Por qué la despreciemos? Y porque a veces las metas no se concretan como uno quisiera. A veces los sueños, y metas, y metasueños, y metas cosas de que divague el corazón, que no tiene nada que ver con el propósito de Dios. Un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo y que está en las manos del Señor, lo mejor que le puede pasar es vivir la vida que está escondida en Cristo para él. Una vida que tiene que descubrir. Y mientras otros se divierten por aquí, tocan pito y matraca por allá, y el otro por aquí, y dan voces y no sé cuántas otras cosas más, nosotros no pertenecemos a eso. No pertenecemos a eso porque hemos nacido de nuevo.
Y no es que seamos amargados, ni que estemos llorando por los rincones, de ninguna manera. Porque el concepto de andar a llorar a la iglesia, la sociedad lo tiene ya adoptado, ¿no es cierto? Y no se trata de eso. Nosotros nos gozamos en el Señor. Y la salvación que hemos recibido es nuestra fortaleza, es nuestro gozo, hermano mío. Entonces, este es el tiempo en donde el pueblo necesita despertarse. Despertarse, pero ¿despertarse a qué? Despertarse a poder discernir las situaciones que van viviendo. Cada día es un desafío que vos y yo tenemos. Despertamos, abrimos nuestros ojos, le damos gracias a Dios por ese día y comienza un desafío. En ese desafío nos van a empezar a mandar cartas. Las cartas ya usted sabe que no es más como antes, que venía con la estampilla y no, vienen por otro lado. Y llegan esas cartas y esas cartas lo que pretenden es intimidarnos, es que nos callemos la boca, que no hablemos del Señor, que no prediquemos, que no nos apartemos del pecado, nos quiere hacer pecar de vuelta, nos quiere hacer caer otra vez. Y eso sería el principio de nuestro ocaso. Amén. Del camino de la derrota que va para abajo. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, gracias Jesús, en el capítulo 8. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Y le pidió al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que obedeciera. Gloria. Y así fue como Esdras, allí en una tarima de madera, en un púlpito de madera, según la versión, comenzó a leer la palabra. Y dice que todo el mundo empezó a entristecerse. Fíjense qué tremendo esto. Es lo que recién acabamos de mencionar. Terminó la obra, la reconstrucción, ¿verdad? Se llevó adelante, las instrucciones llegaron, el líder pudo discernir y todo marchó como tenía que marchar. Comenzaba un tiempo nuevo. Ese tiempo nuevo tenía que ver con, justamente, tomar la palabra de Dios y empezar a seguirla. Empezar a conocerla y obedecerla para vivir la victoria que Dios tiene preparada. Lo demás es puro cuento. Como dice el tango. A ver, lo demás es puro cuento. Todo lo que esté fuera de esto es puro cuento. Y a mí me gustan los cuentos, y a mí también. Pero ¿qué hacemos con los cuentos? Yo no puedo vivir por los cuentos. Los cuentos son lindos, los cuentos nos entretienen, todo bárbaro. Pero esto es vida. Esto es vida. Entonces lo que hace Esdras, el sacerdote, es comenzar a leer la palabra. Cuando empieza a leer la palabra, empiezan a llorar todo. Y dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están llorando? ¿No? Entonces empezaron a tomar los ancianos, a los colaboradores, que se le empiecen a acercar a la gente. Y que se sienten al lado y decían, no, ¿por qué estás llorando? Y estoy llorando porque mirá el pecado. Para. Porque son días en donde la gracia sobreabunda también. En donde aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, pueden pasar a ser blancos como la lana. Hay oportunidad, hay un nuevo tiempo. La palabra no es para compungirnos y para estar tristes y llorar y lamentar. No, de eso no se trata. La palabra es para que ingrese en nuestros corazones y produzca los cambios que el Señor requiere. ¿Para qué? Para que le seamos útiles al Señor. Y cuando cumplamos su propósito, volvemos al Señor. Entonces, el que empieza a entender esto, hermano mío, empieza a vivir de otra manera. Porque si no, vive engañado, vive recibiendo cartas, intimidaciones, que no parecen intimidaciones, ¿verdad? Vienen recibiendo mensajes, porque siempre envía mensajeros el enemigo, para hacernos creer que vaya a saber qué cosa. Y a veces nosotros vivimos la vida de otro, vivimos mentiras, y perdemos el tiempo. Y no se trata de eso. Fíjense que dice que los que... Nehemías alentaba a que lleven adelante la obra con una mano la cuchara y el material para la reconstrucción, pero en otra mano tenían la espada, y la espada sabemos que tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor es la que guía nuestro camino. Esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que
nosotros nos reunimos en un día como hoy para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para ofrecerle adoración, pero también para escucharlo. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? Lo vamos a escuchar a través de su palabra, esa palabra fiel y verdadera. Ahora, esta palabra fiel y verdadera yo la tengo que también discernir con la ayuda del Espíritu Santo. Y como yo les hablaba en la última reunión que tuvimos, necesitamos comprender dónde nos lleva la voz que estamos escuchando. Porque, hermano mío, fíjense, hay veces en donde yo tengo que discernir a dónde me lleva la voz. Porque las palabras pueden ser bonitas, los discursos pueden ser muy buenos, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Fíjense lo que pasa hoy, por ejemplo, en nuestro país. Esto es tremendo. Estamos viviendo días difíciles, días complicados. Bárbaro, gloria a Dios. No hay duda de que eso es así. Pero de repente apareció una voz nueva. Una voz desconocida. ¿Verdad? Que, mira, es algo distinto. Pero nadie se pone a pensar dónde nos lleva esa voz. No importa, el problema lo tengo ahora. Ahora, hermano mío, por favor, tenemos que despertar. Y tomo un ejemplo de nuestro caminar a diario, porque acá va a ocurrir lo que Dios quiera que ocurra. Aquí el Señor pone reyes, saca reyes, acá no es cuestión de que nosotros vamos a cambiar algo. Ahora, pero tenemos que despertar, Entonces, mire, a veces pensamos que, ¿no? Mentime que me gusta, ¿no? A veces pensamos que por misericordia no tienen que mentir y... No, hermano, yo estoy cansado de mentira. Estoy cansado de mentira. Y no estoy hablando de los políticos, ¿eh? No estoy hablando de los políticos. Los políticos sabemos que nos mienten. Sí, es su trabajo. Eso no nos va a asombrar. Pero hay muchas mentiras que nos apartan de la reconstrucción que el Señor está llevando adelante en nuestra vida. Y hay un principio que hemos visto en varias oportunidades en donde si el enemigo no te puede detener, te va a acelerar. Entonces, imagínese que si la construcción tenía una cierta altura y el enemigo decía, hasta acá, hasta la mitad está fenómeno, listo, ya está. Mira qué bueno, ya tenés protección, dale. Seguí con el siguiente paso. Empiezan a reconstruir la ciudad. ¿No? Nehemías se aseguró de que tenga la altura que tenía que tener los muros y las puertas tenían que estar terminadas porque estaban quemadas a fuego. Y la traba de la puerta tenía que existir, los porteros tenían que estar, la seguridad tenía que estar. Y después vamos a reconstruir lo que el enemigo había destruido. Entonces, sin el vallado, sin la protección divina, difícilmente lo que podamos reconstruir en nuestra vida por nuestras propias fuerzas se mantenga de pie. Porque el enemigo va a querer destruir de vuelta. Y yo creo que este es el tiempo donde tenemos que estar despiertos, hermano. Tenemos que estar despiertos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Por favor, ayúdeme. Ayúdeme a orar, a pedirle al Señor que en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, una vez más, como tantas veces en este aposento alto, Él escuchó nuestra oración. Él escuchó nuestro ruego. Así como Nehemías en un momento le hizo saber al Señor, Señor, tú conoces cuántas veces se levantó el enemigo para que la obra se detenga. Te ruego que intervengas, Señor. Te ruego que intervengas. Hace no muchas horas el Señor nos hablaba de que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Hay agentes extraños como Gesén el árabe, como Tobías, como Sanbalat, pero también hay un enemigo interno. Un enemigo interno que de tanto en tanto nos sugiere que bajemos el ritmo, que bajemos la guardia, que nos quedemos un ratito más. Por favor, gloria a Dios. Hay un enemigo interno que cuídate de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, ¿no? Y también de la doctrina, obviamente. Que si bien nadie se salva por doctrina, pero sí se puede perder por doctrina. Este es el tiempo que ha preparado el Señor. Ha preparado el Señor para que su novia esté apercibida, esté preparada, esté de pie, aunque tenga el escenario del desierto a su alrededor. Porque justamente de eso habla la palabra, ¿no? ¿Quién es esta que sube desde el desierto?
algo inesperado, ¿no? Algo inesperado. Momentos en donde el desierto pueda alcanzarnos y podamos subir. Es inesperado, porque el desierto muchas veces abate, el desierto hace desmayar. Este es el tiempo que ha preparado el Señor. Señor, yo te ruego por esta mañana. Sabemos, Padre amado, que tú estás adornando a tu amada. Tú le estás poniendo atavíos nuevos, tú estás trabajando con ella. Estás trabajando con tu iglesia, o sea, estás trabajando con nosotros, Señor. Hay una obra que aún no ha sido terminada, Señor, que va avanzando día tras día. Señor, gracias por esa obra. Gracias, Padre nuestro. Gracias porque tu mano no se ha cortado. Gracias, Señor, porque muy pronta está tu venida y como muy próximo ese evento será una realidad. En ese inmenso amor y misericordia tú estás enviándonos tu mensaje. Al mismo tiempo que el enemigo envía sus cartas, envía sus intimidaciones, envía sus amenazas. Muchas veces esas amenazas son amenazas que intimidan, ¿no? Porque vienen con sutilezas, vienen con un doble mensaje, con lógica, entre comillas. Señor, ayúdanos a discernir en estos días. Ayúdanos a discernir, Padre amado. En el mes de octubre ocurrió algo tremendo en los días de Nehemías, Señor. En el mes de octubre, Padre Santo, ocurrió algo glorioso. Se despertó tu buena palabra para el pueblo. Y si bien nosotros amamos tu palabra e intentamos internarnos en ella cada día, hay momentos especiales donde la unción tuya acompaña de manera poderosa esa palabra que alcanza nuestros corazones. Señor amado, que la misma unción de Nehemías se desate en nuestra vida en este año, Padre amado. Señor, en el nombre de Jesús, estos últimos meses del año pueden ser gloriosos. Pueden ser gloriosos si ocurre un despertar en cada uno de nosotros. Si podemos estar presentes, Señor, allí en la puerta del agua, escuchando tu voz a través del sacerdote, a través de Esdras. Señor, gracias. Gracias por esos sacerdotes tuyos, genuinos, que tú levantas en este tiempo para hacerte oír, Señor. Te ruego que calles toda lengua mentirosa, Señor amado, y nos des discernimiento para descubrirlas en este tiempo, para no ser engañados. Porque no ignoramos las maquinaciones del adversario y sabemos que aunque si le fuera posible aún engañar a los hijos de Dios, lo haría. Pero estamos a tus pies, Señor. Estamos a tus pies y recibimos por la fe ese discernimiento en el nombre poderoso de Jesús. Ponemos esa hora toda mentira de parte de las tinieblas, porque la buena obra que comenzaste en nuestra vida se va a terminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este día, como lo dice en capítulo 6 de Nehemías, gloria a Dios, más decididos que nunca, Señor.